Miren, hoy vamos a volver a hablar del tema del fuego sagrado y su relación con la ascensión. Porque yo quiero que sobre todo con esta plática se pueda formar un grupo de 5 pláticas. Primero se dieron 3 hace tiempo. Y luego, la semana pasada, hablamos nuevamente sobre el fuego sagrado y su relación con el proceso de ascensión. Y ahorita entonces volvemos a hablar de esto y puede usarse como una colección en sí misma. No sé si después sigamos hablando, pero me gustaría volver a platicar sobre esto, ¿sale? Mire, hoy me gustaría hablar preferentemente del fuego sagrado ascendente. Pero antes quiero decir que el fuego supraceleste descendente, entonces, es un fuego que desciende al hombre en la medida de sus anhelos de vida superior. Es lo que se llama anhelar vida superior o invocar la luz para que la luz habite en tu vida y en tus asuntos y en tu mundo. ¿Sí se entendió? Entonces es realmente un acto de invocación, de buscar simplemente que la luz venga a ti. Entonces, en relación al llamado, es la respuesta. ¿Comprenden? Si la persona llama y decide que la luz debe estar en su vida y en sus asuntos, y entonces hace una invocación sostenida que se hace con el corazón, no se necesitan decir tantas palabras, se pueden decir algunas palabras, pero las palabras por sí mismas no funcionan si no están acompañadas del corazón. Repetir palabras nada más se asemeja a un loro que repite una plegaria. No significa nada para el loro y no sucede nada. El loro repite las palabras y nada más las está repitiendo. En el caso del ser humano, cuando hace una invocación de este tipo, cuando habla del descenso de la luz supraceleste a su vida y a sus asuntos, el descenso del espíritu, tiene que hacerlo el corazón, siempre es el corazón. Las palabras le siguen, pero es el corazón el que pide. ¿Sí se entendió? Entonces es una actitud simplemente anhelante, no solo de ir hacia la luz, fíjense muy bien porque para allá voy, no solo de ir hacia la luz, sino de que la luz descienda al ser humano, a su vida y a sus asuntos. ¿Sí se entendió? El corazón debe estar siempre abierto y anhelante de mayor luz, la luz de nuestro verdadero ser, inmutable y eterno, para que descienda y cada vez tenga más presencia en mi vida. ¿Sí se entendió? Ese es el fuego descendente. Pero vamos a hablar hoy preferentemente del fuego ascendente, sobre el cual el ser humano puede tener un poco más de control psicofísico. El otro es una actitud nada más del corazón, pero de abajo hacia arriba sí hay comportamientos o prácticas o técnicas psicofísicas. Esto es importante para ustedes y para que quede ahí reportado y para que aquellos que lo escuchen les pueda ser de utilidad en su momento. ¿Saben? ¿Entienden? Miren, el fuego de la madre ascendente entonces puede llevarse a cabo a través de 2 procesos. Un proceso netamente devocional, es decir, que la persona ahora anhela ir hacia lo divino y sagrado, anhela subir. ¿Entendieron? La otra actitud es que descienda a mi vida y a mis asuntos. En esta devocional es que yo deseo a subir y fundirme con lo divino. Entonces, inmediatamente este fuego que está en la base empieza a despertar, derivado también del anhelo de mi corazón, y tiene un proceso ascendente. ¿Ya se entendió? Esa es una de las formas, pero hay otra forma que ustedes han aprendido y conocido como Tantra. Y ese es el que necesito que quede bien entendido y explicado. Entonces, miren, el Tantra realmente es una práctica psicofísica que se lleva a cabo de manera individual o en pareja. ¿Ok? Cuando se llama individual, entonces se llama práctica solitaria. Y, del otro lado, práctica en pareja. ¿Estamos? La práctica solitaria se hace en frío y en caliente. La práctica en pareja se hace en caliente. Hay algunos que promueven prácticas de pareja en frío, pero realmente, créanlo, es mucho más eficiente y realista hacerlo en caliente.
Ahora, vamos a la práctica solitaria. La práctica solitaria ustedes ya la conocen en las prácticas del yoga de energía y yoga de la atención. En la base del tronco hay entonces un diafragma urogenital, así se llama, diafragma urogenital, que está sosteniéndote así, en la base, ¿no? O también se llama músculo pubococcígeo, porque se agarra del pubis y se agarra del coxis. Entonces se le llama músculo pubococcígeo o se llama diafragma urogenital. ¿Sí se entendió? También se llama, tiene perineo, también se le llama perineo. Es aquel punto en el hombre que está entre el ano y los testículos. Es muy amplio en el hombre. En la mujer la distancia es mucho más pequeña, pero es ese punto al que me estoy refiriendo. Con ese músculo y manipulación de este músculo, tú puedes estar subiendo de manera psicofísica la energía hacia arriba. Entonces la práctica es sencilla, ustedes ya la conocen. Si la persona cierra ese músculo, contrae el ano, entonces en el momento que contraes el ano, la energía se descompacta y ¡fum!, sube hacia arriba. ¿Ok? Entonces se asemeja a un pozo de agua y que abajo tenemos el agua. Y se asemeja entonces cada contracción del ano, cuando se contrae el ano, también se cierra la parte delantera. En el caso del hombre es muy evidente, como cuando tienes ganas de orinar. Entonces cierras y cierras simultáneamente la salida de la orina y la salida del excremento. Cierras todo. ¿Sí se entendió? En la mujer también funciona igual, por supuesto. Pero entonces la idea es que cada vez que yo contraigo, es como una de esas máquinas, pequeña bomba manual, en que yo hago esto, ¿ya se entendió? Y el agua va subiendo. Entonces yo estoy haciendo esto. ¿Ya se entendió? Cada vez que contraigo, suelto, contraigo, suelto, contraigo, suelto, contraigo. Entonces el agua del pozo está subiendo. En este caso, el fuego está empezando a subir. Yo puedo detectar que está subiendo porque a veces se experimenta en el coxis sensaciones de hormigueo, ardor, quemor, a veces se experimenta placer, pero vamos allá ahorita en caliente explicaré esto. Entonces, lo que es importante es que ustedes al principio hagan su respiración armónica para despejar los canales por donde principalmente este fuego pueda subir. Necesita poder subir, porque si no es como hacerle así con esta bomba mecánica, pero que estuviera tapado. Entonces pues no sube el agua. ¿Me expliqué? Necesita estar el tubo destapado. Entonces mi respiración armónica y luego guiar con la mente, con cada contracción, la subida de la energía por atrás y luego bajarla por delante, hace que se vaya despejando el área. Se abren los canales pertinentes por donde va finalmente a subir este fuego. ¿Sí se entendió? Entonces, tú aprendes tu práctica solitaria en frío, pero deben de hacer sus respiraciones, recuerden, y también acompañar la contracción llevándola con tu mente, porque la energía sigue a la tensión. Entonces, cuando yo contraigo y llevo mi atención por la espalda hacia la coronilla, la energía busca seguir a la atención, ¿entienden? Después de que la persona ha practicado suficientemente, los canales están despejados y entonces cada vez que contrae, ¡fum!, está subiendo hacia arriba. ¿Ya se entendió? Una vez que va subiendo la energía, a veces se le detecta en varias partes del cuerpo, pero a veces se le detecta que golpea acá, en el cerebelo. A veces se le empieza a detectar como un hormigueo en la coronilla. A veces se le detecta como presión en la cabeza. A veces se le detecta como un movimiento que ya está verdaderamente activo dentro del cuerpo. ¿Estamos? Entonces, tu única forma para ascender el fuego de la madre hacia arriba es manipulando este músculo o, ya lo dije anteriormente, con una actitud devocional. Deseo ir a lo divino. Inmediatamente el fuego se empieza a prender y empieza a subir. ¿Sí se entendió? Pero más allá de lo devocional, con la práctica de este diafragma urogenital, tengo la garantía de poder empezar a ascender la energía. Energía de altísimo voltaje. Nada más estás usando una pequeña parte, cada vez que contraes es poquito.
¿me entienden? Porque es de increíble voltaje. Se está hablando de un fuego cósmico en su esencia que está en el hombre ahí atrapado. Y es la energía cósmica que genera el universo y crea a nuestros hijos y a sus hijos de los hijos y a los hijos de los hijos y de los hijos. Y siempre está propagándose para que vean el poder de esta energía creadora. ¿Sí se entendió? Pero tú la vas a usar para tu propia regeneración, no para tu generación. Por supuesto, si quieres generar un hijo, pues entonces lo puedes generar. Todo el mundo, posiblemente todos los que están acá han tenido hijos, entonces es el proceso que conocemos naturalmente. Se le llama generar, genero el universo. Cuando invierto el proceso se le llama regeneración, lo regenero, lo uso para mí mismo. ¿Ya vieron? En dirección a lo divino. ¿Ya se entendió? Se llama proceso retrógrado. Estoy invirtiendo el flujo natural de esa energía. En el hombre, el proceso natural, en el hombre, es nuevamente un ciclo de carga y descarga. En el hombre varón, entonces carga, se construye el semen, queda perfectamente cargado y entonces en un ciclo natural busca la descarga. Y se descarga, y luego se carga, y se descarga, se carga, y se descarga. Y ahí vamos, ¿no? De jovencitos y adolescentes la carga y descarga es muy rápida, ¿no? 24, 48 horas entre carga y descarga, y con los años, lógicamente, la descarga implica que para recargarse nuevamente tarda más tiempo. ¿Ya se entendió? Ya no estás en el momento de generación como un jovencito de 15, 16, 17, 18, 20 años, 25. Con los años hay que tener mucho cuidado, por eso ahora van a entender por qué la persona debe aprender a no eyacular. ¿Ok? Bien, entonces ya entendieron que hay un pozo de agua y ya entendieron cómo van a subir el agua. Nada más contraigo. ¿Cuántas veces yo sugiero que empieces a conocer la cantidad de fuego que sube a ti? Si sube mucho, entonces te pueden dar ciertos síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza, insomnio, deseo de vómito, irritabilidad, pones bien irritable con cualquier cosita, estallas, porque la energía ha subido a la cabeza y está, ¿entiendes?, en una parte del hipotálamo, que es donde está el control de la ira. Está bien lleno de esa energía, ¿me entiendes? Entonces en cualquier momento la persona cae en procesos de ira. ¿Sí se entendió? Cuando esto suceda, entonces la persona debe suspender sus prácticas energéticas. No debe de seguir subiendo fuego. Porque no debemos romper, por ejemplo, el ciclo de diurno y nocturno. No se debe de romper. El cerebro lo debemos de tener ajustado al sol. Si sale el sol, el cerebro se prende. Y si el sol se mete, el cerebro debe apagarse. Hay gentes que están un poco desfasados en esto, ¿ven? Que son nocturnos. Y a las 2 de la mañana están como si son las 10 de la mañana para todos los demás. Pero es un porcentaje pequeño de la población. La mayoría de las personas están bien ajustadas al ciclo solar. Entonces, cuando tú subes energía, resulta que se te prende el cerebro, literal. Entonces llegas a dormirte y no te puedes dormir. Simplemente el cerebro está prendido. ¿Ya se entendió? Entonces esos síntomas hay que tener cuidado con ellos. Se interrumpe la práctica energética y ya se suspende. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Luego entonces viene la práctica solitaria en caliente. La práctica solitaria en caliente prepara a la persona para la práctica en pareja, en caliente. Entonces la solitaria en caliente, ¿qué sucede? El hombre varón debe estimularse a sí mismo. Estimularse a sí mismo hasta un 90% del punto de no retorno. El punto de no retorno, todos los hombres lo conocemos, es imposible de detener. Cuando se ha disparado se llama punto sin retorno, ¿no? Y empieza un sistema de bombeo. En el hombre, todos los hombres lo conocemos. Entonces, cuando ya viene la eyaculación, ese músculo se hace automático y hace esto, porque quiere expulsar todo como un sistema de bombeo para la generación, para afuera. ¿Sí se entendió? Pero entonces la persona se estimula a sí misma, llegado al 90%, sentado como estoy yo en este momento, de preferencia. ¿Entienden? Porque es una práctica de alto nivel de dignidad.
en el que tú estás en perfecto estado de atención y contemplación. No es un acto calenturiento, cachondo, de que estoy imaginándome a no sé quién y hago mi práctica. Me estoy imaginando, o saco mi revista, ¿comprenden? Y me estoy masajeando. No. Es una práctica de alto nivel de dignidad. Estoy buscando despertar mi ser interior. Entonces, preferentemente como estoy sentado ahora, es ideal. Pero bueno, pueden hacerlo en otra posición que consideren más cómoda también. Se llega al 90% de la eyaculación. No se acerquen los varones de momento más allá del 90%, porque si se acerca, la persona se va picando, siente muy bonito, y entonces quiere acercarse al 97, 98, ¿entienden? La tentación es tentadora, 90. Y al 90 hay perfecto control. Cuando yo llego al 90 digo, ay, ya esto si sigo, se va a ir al punto sin retorno. Dejo de estimular y entonces hago mis contracciones. ¿Ya se entendió? Y entonces va a subir un fuego ardiente. Cambia la metáfora y entonces imagínate que tú tienes el pozo de agua. Con esta práctica en caliente lo que estás haciendo no es bombeando así, nada más con un bombeo. Estás calentando debajo del agua, estás poniendo brasas y estás calentando el agua del pozo. Entonces, ¿qué le sucede al agua que calientas? Se evapora. De ahí la palabra atlachinoli. Es la práctica en Mesoamérica para lograr transformar a un coatl, a un ser humano común y corriente, en un quetzalcoatl, en un ser espiritualmente despierto. Se llama tlachinoli, agua quemada. Es exactamente la práctica que les estoy explicando. Voy para allá un poco más adelante. Bueno, ahorita es la parte técnica. Entonces, se acerca al 90%, repito, la persona suelta y entonces hace sus contracciones. Lo que va a suceder es que conforme hace sus contracciones, cede un poco la tensión del lingam, vara de luz del pene. Cede un poco, porque yo lo estoy bombeando y le retiro su energía. ¿Entendieron? Está su energía poderosamente listo hacia afuera, hacia adelante. Pero como yo suelto y contraigo, entonces le succiono la energía, que ya está evaporada, ¿comprenden? Ya está agua quemada. Y entonces la energía va a subir. Es de mayor potencia. El otro es más suavecito, en frío. En caliente sube de manera bastante ardiente. Por lo tanto, no debe practicar una persona al principio más de unos 10, 15 minutos, pero luego puede avanzar en su práctica hasta media hora, ¿no? Una hora. Media hora es más realista, ¿no? Una hora es mucho. Puede practicar al principio 1 o 2 veces por semana, pero luego debe aumentar hasta que pueda practicar diario. ¿Entienden? Todos los días. Bien, la mujer entonces por su lado haría exactamente lo mismo. Tiene que estimularse a sí misma y entonces tiene que, cuando se acerque al punto del orgasmo, ¿entienden? Igualito, en vez de que suceda el orgasmo, empieza a hacer sus contracciones para que vaya conociendo cómo está evaporando esta energía y cómo la está subiendo, ¿entienden? Y entonces se recibe un aporte extraordinario de energía. En caliente es mucho más poderoso que en frío. Es mucho más poderoso. Entonces la persona tiene que ir conociendo poco a poquito. ¿Sí se entendió? Si algún día hace su práctica solitaria en frío o en caliente y verdaderamente hay una enorme cantidad de energía dentro de él que no le gusta y se está sintiendo muy incómodo, entonces el hombre debe eyacular 1, 2 o 3 veces en 1, 2 o 3 días. ¿Ok? Para que se destensione la presión, para que baje toda la energía. Entonces, el fuego sagrado se ocupa de reproducir nuevamente el agua, es decir, el esperma, en vez de seguir subiendo, lo gasto. ¿Entienden? Entonces, es a gastarlo 1, 2 o 3 veces en 1, 2 o 3 días para que haya una destensión. Y luego ya esperas 48 a 72 horas y entonces reanudas tu práctica. ¿Ya estamos? Esa es la práctica solitaria. Debe uno de irlo conociendo. Acuérdense que la actitud que debe de tener el practicante es como si estuviera meditando. Es un estado de perfecta vigilancia y atención. ¿Sí se entendió? Se le llama yoga y boga. Boga es placer y yoga es el estado despierto.
el estado de perfecta conciencia de qué, del placer que se siente. Pero el placer que se siente es tan intenso que entonces mi estado de atención es absolutamente intenso también. ¿Sí se entendió? No hay imágenes en mi mente relacionadas con la sexualidad. No estoy imaginando nada. Estoy en perfecta vigilancia y atención de la sensación que se siente. Con la práctica puedo avanzar más hacia el 95-97% del punto sin retorno. Pero eso nada más lo estoy haciendo para que tengo el control. Estás logrando tolerar elevados niveles de placer. Porque si no los sabes tolerar, la persona se precipita rápidamente. Se llama un eyaculador precoz. Pero en la medida que la persona practica, llega un momento en que si no lo desea, no eyacula. Punto. Tiene perfecto control, a no ser algunas veces se puede chispotear, como dicen por ahí, pero quiere decir que no se le chispotea seguido. Contra más práctica sostenida la persona haya tenido más años, entonces la persona tiene control perfecto de la tolerancia a ese nivel de placer y está subiendo una cantidad de energía extraordinaria. ¿Sí se entendió? Bueno, pues de ahí entonces está muy sencillo. La práctica que lleva de la práctica solitaria a la práctica en pareja, pues entonces es un paso natural. Es lo mismo, pero están acoplados hembra y macho. Hombre y mujer están acoplados. Y entonces la práctica, imagínala, porque es simplemente un juego de amor. Es lo mismo, pero acoplado. Entonces cuando la persona, el hombre, se está acercando al punto de no retorno, él lo sabe y su pareja o con la persona que está, se llama consorte, con la que está haciendo la práctica, entonces ella también tiene que saberlo y viceversa. ¿Ya se entendió? Para que entonces se detenga el movimiento, se da un poquito la presión de eyacular y entonces se hacen las contracciones, ¿cómo se dice esto? Desciende la sensación y entonces se vuelve a seguir practicando. ¿Ya? El hombre no puede eyacular. Si eyacula, se terminó la práctica, todos lo sabemos. ¿Ok? Entonces tendrá que esperar 48, 72 horas para practicar. La mujer, por su lado, sí puede tener orgasmos porque sus orgasmos son intracorporales. Entonces explota la energía dentro de ella misma. ¿Ya se entendió? En el hombre, en el varón no, explota hacia afuera. Es una explosión, hacia afuera, ¿no? Explosiona hacia afuera, entonces pierde su energía. Pero la mujer en un orgasmo, entonces tiene una explosión interior. Entonces técnicamente esa energía explotada se queda dentro de ella. Entonces puede tener una, dos, a veces ninguna, a veces una, o a veces dos o tres. Puede aprender a tener multiorgásmica y puede tener entonces 2, 3, 4, 5, 8, más de 8, 10, pues bueno, a nadie ya le interesa. Y entonces, después de una práctica sostenida de una hora, hora y media, ¿no? Entonces, ya la energía ha sido compartido uno con el otro y ha estado subiendo en el uno y en el otro, y entonces todo empieza a entrar en un estado de calma. Entonces la persona empieza ya a salir de su práctica suave y dulcemente, no abruptamente como cuando hay una eyaculación en el varón. ¿Sí se entiende? Y entonces ya sale despacito y se acabó. ¿Sí está la práctica entendida? Hay una práctica, por ejemplo, en Oriente de extrema inmovilidad que se llama Maituna, que es difícil explicar la posición, pero con las manos es fácil explicar. Miren, Maituna, la práctica de Maituna oficialmente es la siguiente. La mujer se acuesta boca arriba y levanta sus piernas. Ahí está. ¿Ya entendieron? Ahí está. Ahí, este dedo, a ver cómo viaja. Ahí está, ¿ya? ¿Ya lo vieron bien? El hombre entonces tiene que entrar de perfil y entonces lo que hace es que si entra del lado izquierdo, la mujer levanta esta pierna, la pierna derecha hasta arriba, y el hombre se acopla así. ¿Ya lo entendieron? Ahí está. Esta es una acoplación. ¡Pum! Ella tiene que levantar esta pierna. Luego sigue el pie del varón del lado derecho, luego la pierna de la mujer y luego la del hombre. Está
acoplado perfectamente. Si fuera al revés, sería al revés, ¿entienden? Y entonces, al acoplarse en el Maituna clásico, las personas quedan acostadas como una cruz, porque estás así. A ver, estás así, ¿ves? Entonces la cabeza del varón está acá y la cabeza de la hembra está acá. Entonces quedan como una cruz y es de alto nivel de inmovilidad. Quiere decir que no te puedes mover mucho porque estás recostado y de lado. Entonces, en el hombre puede ceder la erección. Si cede, debe moverse un poco para que no ceda completamente, porque debe quedarse ahí unos 20 minutos. Y entonces, lo que va a suceder con esta práctica es que una vez que se han acoplado, se va a prender el fuego. Al tocar los polos opuestos, ¿comprenden? Se hace una chispa. Polos opuestos se tocan, se hace una chispa. Se hace la luz. Entonces, resulta que te acoplas y se prende la luz. Y entonces la luz que se ha prendido, o el fuego sagrado que se ha prendido como una llave de agua, se prende, empieza a impregnarse en los dos consortes, se empieza a meter en todos sus canales, en todos sus chakras, en todas partes, se empieza a expander por sus cuerpos. ¿Ya entendieron? Desde el lugar de acoplamiento hacia todos los dos cuerpos. Cuando ha llegado a todos los dos cuerpos, y ya sale un poco también hacia afuera, por cierto, pero hay un momento técnico de 20 y tantos minutos, lo dejé por ahí escrito si quieren conocerlo con detalle esto. Entonces, la energía empieza un proceso implosivo. Primero se acopla, se prende la luz, se empieza a expandir por los dos consortes, se va a todo el cuerpo, te impregna completamente y sale afuera de tu cuerpo y se hace una sola aura alrededor de la persona. Y luego empieza la energía, pasados ciertos minutos, técnico, esto es técnico, empieza entonces la energía a implosionarse. Y entonces empieza a regresar al punto de donde salió, el punto de acoplamiento, ¿comprenden? Acá, acá, aquí. Cuando se ha implosionado hasta ese punto, entonces ¡fum!, entra por Shushuma, entra por un canal que asciende directo a la coronilla. Y entonces la persona puede experimentar simultáneamente, ambos dos, un estado de Brahman. Si le sale, perfecto. Sí, no está tan fácil, hay que practicar mucho, pero sale perfecto, porque la energía se expande, la energía se contrae y entra en Shushuma, ¿okay? Un canal central, pues, al lado de Ida y Pingala, y entonces, ¡fum!, saldría, ¿no?, por ambas coronillas al mismo tiempo, y entonces obtendrían los consortes la experiencia y la vivencia de ser absoluto al mismo tiempo, en el mismo momento y en el mismo lugar. Esa es la finalidad última. ¿Sí estamos? Para eso es el amor. Y entonces ahora, ahí está la práctica. Pero este logro es complejo, no está tan fácil. Nada más me acoplo y va a suceder. No está tan fácil. Pero lo que sí es mucho más fácil es que en el acto normal de amor ya las personas saben cómo calentar la energía y estarla subiendo, y subiendo, y subiendo. El hombre, varón, tiene que cambiar su cassette, porque, ¿saben?, el impulso de eyacular en el hombre es fuertísimo, porque no es que tenga ganas, es que está genéticamente guardado, tan genéticamente que ese impulso le estás diciendo a uno de los impulsos más básicos que no vaya hacia allá, pero vas a ver la voluntad que se te va a desarrollar conforme avances, porque estás teniendo una voluntad por encima de ese instinto básico. ¿Sí se entendió? Entonces la energía empieza a subir, ya en conclusión, has evaporado el agua. Y entonces al evaporar el agua, y aparte el varón siempre está listo, porque si eyacula, entonces necesita esperar 48, 72 horas, y si es mayor, pues a lo mejor más, ¿entienden? Más tiempo. Pero si nunca eyacula, está listo en todo momento y en todo lugar para hacer su práctica. Y entonces, en ese acto, la persona está ascendiendo. Quiere decir que su energía está subiendo, está destapando todos los canales involucrados, está purgando y se está deshaciendo de la escoria de lo inservible que está guardado ahí en los chakras y en todo el subconsciente. Lo está desplazando, lo está limpiando, lo está purificando el fuego. Y entonces el fuego sigue subiendo
Y entonces llega un momento en que entra en la cabeza y te empieza a despertar. Y la persona ya se quedó despierta, ya tiene perfecta conciencia de ser, porque ya la energía siempre está subiendo hasta la cabeza de manera natural. Has abierto la llave y la has dejado abierta. No tienes que, o sea, finalmente lo que va a suceder es que la llave quede abierta. Sería como, si la analogía sirve, como tener un pozo de agua y prender una bomba eléctrica. Pues ya siempre está subiendo. Ya ni la bomba, ¿no? Ni la bomba mecánica, que dije primero en frío, ni tampoco las brasas para calentar el agua, para que suba el vapor en caliente, sino que simplemente es como si prendo la bomba eléctrica, ¿no? Todos en las casas seguro tenemos bomba eléctrica, prendes, entonces está subiendo la cisterna, pues, ¿cómo se llama? Cisterna. Entonces sube el agua, pero ya sube todo el tiempo, la llave quedó prendida, entonces la energía está subiendo naturalmente a la cabeza, ha limpiado toda esta parte, de aquí a acá es bastante bestial lo que hay que ir limpiando. Y aquí luego hay muchos problemas del corazón, ¿ves? Algunas personas han congelado su corazón porque su corazón ha sido lastimado y entonces se congelan y ya no quieren relacionarse con nadie desde el corazón, se relacionan nada más de cabeza a cabeza, con puros pensamientos que no sienten porque les han lastimado el corazón, ¿entienden? Pero hay que volver a derretir el corazón. Y entonces, conforme esto se derrite, la energía va subiendo, se va llevando lo más puro humano de ti, la energía más pura la lleva a la cabeza, se prende la conciencia de ser y finalmente, ¡fum!, empieza a salir por la coronilla porque estás rebosando de fuego. Eres una fuente abierta de fuego. ¿Me entienden? Una fuente abierta. Imagínate, ya la llave está prendida. Entonces, si ustedes me permiten la analogía, es como prender la bomba de la cisterna, sube el agua arriba al tinaco, pero llega un momento que se llena el tinaco. Y entonces a veces tienen una palanquita, ¿ven? Para que no salga, la abertura de Brahman. Entonces el agua topa y ya no quiere subir. Pero es tan poderosa la fuerza del agua que busca salir que va a chispar, eso finalmente lo va a romper y va a salir por arriba. ¿Sí se entendió? Y entonces te has convertido en un Tlahuizcalpan Tecuhtli. Ahora eres el morador, la luz mora en ti, está en ti. Y entonces esta es la forma en que tú tienes de manera muy clara y sencilla, muy práctica, para verdaderamente estar logrando tu propia ascensión. ¿Sí se entendió? Lo más puro de ti será conservado y será llevado hacia la cabeza y finalmente hacia arriba. Y entonces lo que nos sirva, entonces es eliminado y simplemente purgado. A veces le llaman transmutado. Es importante la palabra transmutación porque mira, está dicho y es claramente entendido que aquello que tú matas, renace. Aquello que tú matas, renace. Pero aquello que tú transmutas, ha cambiado para siempre. Lo has cambiado a otra cosa, ya cambió. Pero si nada más lo matas, va a volver entonces a renacer tarde o temprano. ¿Sí se entendió? Entonces, por eso se trata de un acto de transmutación y por eso habla un proceso alquímico, la alquimia interior. Ahora sí está la idea. Bueno, esta es la práctica para que se entienda que el fuego ascendente puede ser muy decididamente utilizado y muchísimas personas lo utilizan. En las tradiciones toltecas o de Mesoamérica, ya les dije que se llama Atlachinoli, del glifo que estábamos hablando. Entonces es un glifo, lo voy a repetir aunque ya lo hemos dicho antes, está formado por dos cuadros, dos cuadritos. El cuadro izquierdo, que normalmente se pinta en azul, entonces tiene una espiral, que quiere decir agua. ¿Ok? Y el cuadro derecho tiene un espiral rectilíneo. Este es curvilíneo. Y el otro es rectilíneo, sube así. Y se pinta en rojo y naranja. Azul, naranja o rojo. Entonces tenemos agua y fuego. Entonces, en toda Mesoamérica está perfectamente entendido que el glifo Atlachinoli, que quiere decir en español agua quemada, es la técnica y práctica para convertir a un coatl en un quetzalcóatl. Punto.
¿Sí se entendió? Porque el coatl es un ser humano que está identificado con su cuerpo y su mente. Quiere decir que cree ser su cuerpo y su mente. Si le dices a un hombre, ¿tú qué eres? Te puede decir, no, pues yo creo que soy espíritu porque eso me han dicho. Pero la verdad, soy mi cuerpo y soy mi mente. Soy lo que pienso y soy lo que siento. Está identificado con su cuerpo y su mente. Cree ser eso. Pero resulta que eso es una parte absolutamente mortal, efímera y transitoria. Tu cuerpo y tu mente no permanecerán. ¿Entiendes? Y con eso el coatl está identificado. Desde mi perspectiva, está espantoso estar identificado con una parte que es mortal. Porque tú te identificas con una parte mortal para ti, pero en automático identificas a los demás de la misma manera. Entonces todos son mortales. Y de ahí deriva el dolor y el sufrimiento que experimentamos ante la pérdida de los seres queridos, y la gente que se muere, que se separa, ¿no? La enfermedad y la muerte siempre está en el núcleo del centro del sufrimiento humano. ¿Sí se entendió? La muerte, no solo la personal, la de la gente que yo quiero, va a morir. Y en cualquier momento, niños, adolescentes, hombres, mujeres y ancianos y ancianas van a morir, y pueden morir cualquiera en cualquier momento. Esta idea romántica que la gente se quiere hacer de que no, voy a vivir hasta los 89 y luego voy a estar rodeado de mis seres queridos, luego voy a morir, nada más quiere bloquearse mentalmente ante la realidad. Tiene que ver las estadísticas reales y le va a dar terror de cómo los niños, bebés, jovencitos, adolescentes, adultos de mediana edad, ancianos, todos pasan por todos van a la región del misterio. Y la vida es cruel. No dice, es que este niño le dio un cáncer a los 3 años. ¿Cómo es posible? Y vienen todas las dudas filosóficas y teológicas, ¿no? ¿Cómo Dios pudo haber creado esto? ¿No? Pues era bueno o era malo. Que parece malo, ¿no? Venir al mundo un niño y a los 3 años morir de ¿no? Bueno, esto les quiero decir que la muerte está en el núcleo del sufrimiento humano, porque el ser humano está identificado con esa parte efímera, transitoria y mortal. Pero si la persona va despertando a su propio ser, junto con la conciencia de ser, empieza a tener la conciencia que tiene el ser de sí mismo y empieza a tener una conciencia de ser eterno. Entonces, al ser eterno, está ya desasociado del ser mortal. ¿Entendieron? Sabe que su cuerpo es mortal, que es efímero, que es transitorio, pero empieza a identificarse con la parte inmortal de sí mismo. Y cuando se identifica con esa parte de manera natural, no es que creo ser inmortal, creo ser eterno, no. El ser tiene la conciencia de que es eterno. Inmediatamente, para los demás, empiezas a ver lo mismo. El ser que todos somos, esencialmente es eterno. Ya no estás bajo la ilusión de los sentidos, de que la gente muere y acaba para siempre, sino que sabes que su verdadero ser es inmutable y eterno, y esencialmente absoluto y único. Pero eso todavía más allá. Sí se está entendiendo lo que estoy diciendo. Cuando la semana pasada yo les dije que la existencia podía ser entendida en una gradación energética de 7 niveles, ¿se acuerdan que lo dije? Bueno, pues voy a volver un momentito nada más a eso. Dijimos que estaban aquí el cuerpo físico burdo y sutil, que le llaman cuerpo físico y cuerpo etérico, ¿no? Cuando se trabaja con acupuntura, reiki, sistemas de sanación energética, se está trabajando con el cuerpo energético. Pero es una réplica exacta prácticamente del cuerpo físico, prácticamente. Tiene canales, etc. Entonces, cuerpo físico y cuerpo físico sutil o energético. Cuerpo emocional, cuerpo mental. 4 cuerpos. A eso entonces le llaman el cuaternario mortal. Todo eso va a morir. Pero si haces esto, a través del fuego logras transmutar esto en esto, a este se le llama la triada inmortal. ¿Ok? Has transmutado lo inferior en superior. En estos términos te has recogido desde el nivel 7, 6, 5 y 4 que decíamos
la semana pasada al nivel 3, 2 y 1. ¿Se acuerdan que dijimos? Una graduación energética de lo más sutil a lo más denso, como si agarras un globo y lo soplas 7 veces. Entonces haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estás desplegando el universo desde lo más sutil hasta lo más denso. El séptimo es el físico, es donde están estos cuerpos, ¿no? Entonces, lo que estás buscando hacer es sublimar y transmutar los niveles 7, 6, 5 y 4 hacia el nivel 3, 2 y 1. Eso es lo que técnicamente se llama ascensión. Ahora estás ascendido en la luz. Ahora tus 4 cuerpos inferiores se han transmutado en 3 hermosos cuerpos de luz resplandeciente que esencialmente forman uno. Y ese todavía puede fundirse hacia el cristal y entrar a la trascendencia, al ser divino. ¿Ya se entendió? Imaginas la línea, está el ser divino. Entiéndanlo así y lo van a tener que entender como cristal, luz cristal. Una raya, la trascendencia, lo divino. No está manifestado, está en lo divino. Abajo de esa raya, 7 niveles de graduación. Entonces ahora tú vas a transmutar lo inferior en ti a lo superior. Cuando se ha transmutado lo inferior en superior, recuerden bien, por favor, es que es bien importante lo que les estoy diciendo. A ver, dijimos que es el emocional. Fíjense, físico, burdo y sutil. Emocional, mental, inferior. Vean por favor. Ahora vean. Se cambia por este. ¿Bien? Este se llama cuerpo búdico. Son las emociones espiritualizadas. Esas son las emociones que se han transmutado y que la persona ahora experimenta como atributos naturales de su propio ser. Son la dicha, la paz, la armonía, el amor, el equilibrio, el agradecimiento. Técnicamente está en gracia, gracia plena. Aún no en gloria, gloria es el reino divino. Entonces está en gracia, porque ha transmutado el cuerpo emocional inferior, ¿no? Un cuerpo energético oscuro, lleno de emociones de miedo, de envidia, de celos, de ira, etcétera. Lo ha transmutado con el fuego sagrado, como el agua, como el hielo se cambia en agua y el agua se cambia en gas. Agarras este cuerpo emocional y mira, ya está acá. Ya se entendió bien lo que se está buscando hacer. Eso es lo que se llama ascender, lograr transmutar esto hacia arriba. ¿Ya entendieron? Ahora tenemos este cuerpo que le llamamos mental concreto. Pero vean, ya se cambió a este. Y le llamamos entonces cuerpo mental abstracto. También le llaman a veces alma o le llaman cuerpo causal. Entonces vean, sigan entendiendo. Pero este proceso lo llevó a cabo el fuego. El fuego está transmutando todo. Como el fuego, como un hielo que sometes al fuego, se va a cambiar en agua. Y luego el agua se va a cambiar en gas. No lo vas a poder evitar si le prendes fuego. Si no le prendes fuego, permanece. ¿Sí se entendió? Entonces, ya lo tienen, hasta ahí va. Pero luego resulta que está el de hasta aquí abajo, ¿ves? El físico. Pero vean dónde quedó. Otra vez. ¡Pum! Acá está. El dedito este. Entonces, este dedito es un nivel que se llama plano átmico, Atman, el sí mismo, y que yo he llamado la conciencia de ser. ¿Ok? Entonces, cuando tú has logrado la transmutación, despiertas a tu conciencia de ser y solo vives las emociones espiritualizadas de tu propio ser, y que yo llamé los atributos naturales de tu propio ser, lo que tu ser experimenta naturalmente. Tu ego experimenta emociones de otro tipo, ¿entiendes? Pero tu ser experimenta estas emociones. Y luego sus pensamientos son de tipo absolutamente universal. Ha dejado de pensar de manera muy individual, lo que se llama mime conmigo. El ego piensa en mime conmigo. Yo, lo mío, lo mío, lo mío y lo mío, y después lo mío. Y quiero mis cosas, y quiero mi dinero, y quiero mi ropa, y quiero mis viajes, y quiero mis coches. Y cuando todos tus hermanos están sufriendo y no los puedes ni siquiera ver. Estás enloquecido pensando en ti mismo todo el tiempo. Eso lo hace el ego. Ni para pelearse con él, mejor le metemos fuego. ¿Ya me entendiste? Al ego no lo vas a convencer.
Oye, ya sé bueno, ¿comprendes? Ya ama a los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Te dice, ja, ja, ja. Primero me amo a mí, después a mí y al final a mí también. Por eso le llamamos mime conmigo. Se considera que el hombre vulgar, común y corriente, ocupa hasta el 90% de sus pensamientos en relación a mime conmigo. Sus cosas, sus casas, sus coches, su vida, su familia, sus hermanos, sus viajes, sus placeres, ¿no? Pero ¿quién es aquel que empieza a ver a todos los demás y los ve como a sí mismo? Bueno, este cuerpo mental superior es lo que hace. Empieza a tener pensamientos abstractos. Entonces piensa en la humanidad, no piensa en sí mismo nada más y en los míos. Por supuesto que piensa en sí mismo y en los suyos, pero piensa en todos de manera universal porque es un pensamiento más abstracto. Entonces empieza a poder amar a los demás verdaderamente y a comprometerse en una ascensión colectiva. Porque he escuchado a gente que me es muy simpática, de las de aquí abajo, ¿no? Una vez una señora me decía, yo me quiero ir al cielo y con mi familia. Dice, los demás, pues ya ni modo. Si vienen o no vienen, hay que se queden. Yo y mi familia, sus sanguíneos. ¿Te dan cuenta? En cambio, un hombre que ustedes conozcan, que empieza a pensar en la totalidad de los seres humanos, que piensa en que todos debemos participar de ese reino espiritual y luego divino, es un ser completamente ajeno a lo que ustedes pueden ver en el mundo. No lo hay. Porque tampoco está actuando derivado de un programa que le han dicho, ¿sabes qué? Tienes que ayudar a los demás, pero de manera programada. Se lo graban en la cabeza y entonces él dice, sí, tengo que ayudar a los demás, pero de manera programada. No, más bien su propio ser empieza a actuar de esa manera, de manera natural, de forma natural. ¿Entienden? Entonces traten de entender lo profundo que esto está implicando. Ahí está la transmutación hacia acá. Y de aquí arriba, ahí va otra vez, pum, pum, y de aquí arriba, reino divino. Reino divino en tu cuerpo sería arriba de tu coronilla. O sea, de aquí hacia acá, ya bien limpio y perfectamente transmutado todo, serían estos de acá. ¿Entienden? Pero luego la coronilla para arriba, te empiezas a contactar con el reino divino. ¿Ya se entendió? ¿Y qué tal si luego dejas el canal abierto y te conviertes en un pilar de luz en el mundo? ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Esto es profundo. No sé qué tanto puedan ver, pero es muy profundo. Por eso deben de verme como un hermano mayor. ¿Ok? Como aquel que dijeron que tenía verdes jades, barbas y báculo de peregrino, y que se creó a sí mismo y se convirtió en un Tlahuizcalpantecutli. Tienen que verme así. Y tienen que saber que mi único interés es que ustedes se conviertan en un Tlahuizcalpantecutli como lo soy yo mismo. ¿Sí se entendió? Morada de la luz. No veo menos ni me interesa menos. Eso es lo que me interesa porque yo quiero al ser humano conmigo en la luz, no abajo. ¿Entienden? Entonces deben de verme de momento así. ¿Ok? Y saber que ese es mi trabajo, lo ha sido siempre y lo he velado, siempre lo he velado, perfil bajo, ¿entienden? Entonces siempre perfil bajo, mantén un perfil bajo, pero se acabó el momento del perfil bajo, ahora hay que decir las cosas tal y como son, y son así. Conocemos perfectamente lo que estamos haciendo y sabemos para dónde vamos. ¿Sí se entendió? En la tradición tolteca o de Mesoamérica está este conocimiento clarísimo, como el glifo que quieres poner. Entonces es el glifo Atlachinoli. ¿Sí se entendió? Bueno, entonces con esta plática creo que estamos redondeando bastante lo que quiere decir el uso de fuego sagrado. Es una tecnología muy precisa, ¿entienden? Nada más tienen que estar cerca de otros que trabajan en lo mismo para que vayan monitoreando cómo se van sintiendo, que la cosa sea gradual y progresiva. Todas las prácticas que se les han dado a ustedes y que están ahí en las páginas son progresivas y son lentas y graduales para que no te cause un problema de destrucción. Ese fuego debe no destruirte, sino debe transmutarte.
es muy diferente. Es muy diferente destruir que transmutar, ¿entiendes? Si tú descompactas este fuego de manera completa, bueno, francamente tu cuerpo no permanecería, pero se ha destruido. ¿Entienden? La idea es no hacer eso, lógicamente, sino utilizar este fuego de manera muy gradual para que vaya apareciendo el proceso de transmutación. ¿Sí se entendió? Y entonces puede la persona empezar a ascender. Con esta tecnología bien explicada, bien demostrada, ya termino con esto, bien demostrada que está en la base misma de las principales tradiciones espirituales del mundo y que es exactamente la misma información, entonces el hombre tiene un camino de salvación. ¿Sí se entendió? Es un camino certero en el cual el ser humano en su conjunto puede finalmente remontarse y lograr lo que en términos cristianos llaman el fin del tiempo, o el cumplimiento del misterio de la redención, del rescate, redimere, ¿no? Se ha cumplido el misterio de la redención, es decir, se ha tomado a ese colectivo de conciencia y se le ha llevado al reino. Pero luego se dice, y después de llegar al reino, después de destruir dominios, potestades, principados, porque toda esa conciencia invisible también tiene que ser ascendida, entonces es llevada al Padre. ¿Ya se entendió? Primer acto, llevar al ser humano, el colectivo que llamas el ser humano, hacia un reino espiritual de luz. En ese reino espiritual de luz, el ser humano, junto con otras entidades que tú llamarías principados, dominios, potestades, les llaman ángeles, etcétera, cosas por el estilo, también esos deben de ser levantados y regresados todo el colectivo al Padre. Ese es el proyecto. No más, pero no menos. Muy bien. Pues entonces muchas gracias, pongan sus manos. Y sin preguntas mejor, vamos a proceder a escuchar un poquito de música, ¿sí?